Y vamos a grabar también. Estamos grabando. Ok, entonces voy a poner las transparencias. Estábamos en esta transparencia y habíamos avanzado hasta acá, hasta el voltaje, ¿cierto? Habíamos visto el, el N y habíamos llegado hasta el voltaje. Se habíamos explicado esta fórmula, si mal no recuerdo, del voltaje inducido. Entonces habíamos visto la regla de la mano derecha. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí. Sí, profe, se ve. Ya, gracias. Entonces yo he explicado la regla de la mano derecha, que cuando ustedes tienen el dedo índice, ya este es el índice, hacia allá, y el otro dedo, vamos a tratar de hacerlo, el otro dedo apunta, no sé por qué se salió, ¿eh? Pero son los problemas que tengo siempre con el pad. Entonces, el otro dedo, si un dedo apunta hacia acá, ¿cierto? Apuntando hacia acá. Y el otro dedo lo doblamos, el dedo, este es el dedo índice, ¿ya? Este es el índice. El índice. Y el otro dedo lo cruzan, ¿cierto? Va a cruzar por debajo y va a quedar en ese sentido, ¿ya? Cruza por debajo del índice, ¿cierto? Y aquí deberíamos estar con la mano, ¿cierto? Entonces el otro dedo es el dedo medio, que está al lado del índice, se llama dedo medio. Ay, ya. Una M de medio. Y apuntando en este otro sentido, de aquí la mano ya está de lado, ¿cierto? Tenemos el índice hacia allá, el dedo medio hacia allá, y el pulgar, el dedo pulgar, ya va a apuntar, en este caso, si este está ahí y este acá, va a apuntar hacia arriba. Entonces acá tienen el dedo pulgar, lo voy a dibujar así redondo, y este es el pulgar. Entonces, si hacen el pulgar, aquí va a apuntar hacia arriba, ¿ya? Y eso se denota con un círculo que tiene un punto al centro, ¿ya? Entonces, si se hacen esa experiencia, el índice lo apuntan en un sentido, como que fuera con una pistola, ¿ya? Apuntan el índice en un sentido y sacan el dedo medio hacia la orilla, hacen el producto cruz, ¿ya? El producto cruz, aquí sería entre el I y el M, y les da el P. Entonces, el producto cruz entre el índice y el dedo medio les da el pulgar, ¿de acuerdo? El pulgar aquí apunta, como les digo, hacia arriba, saliendo de la página, ¿ya? Desde la página hacia afuera. Y el índice y el medio están en la página, ¿ok? Están sobre la página. Es como que ustedes pusieran el índice y el medio sobre la mesa, ya están en 90 grados. El pulgar sale hacia arriba de la mesa. Esa es la situación. Entonces, cuando hacen el V cruz V, lo que están haciendo es poner el índice sobre el, eh, la velocidad, ¿cierto? El índice estaría aquí sobre la velocidad. El campo magnético o la densidad de campo magnético sería el dedo medio, ¿ya? Y ahí tienen un producto cruz, y este producto cruz les va a dar en la dirección del pulgar, ¿ya? Y ese vector tienen que hacer el producto cruz con el largo
del alambre. Quiere decir que tienen que tomar el alambre en la dirección que va la corriente. ¿De acuerdo? De eso hacen el producto crudo entonces con el alambre en la dirección que va la corriente. Y ahí obtienen hacia dónde va el voltaje inducido. ¿Ya? El voltaje inducido. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el experimento que tienen que hacer para obtener el voltaje inducido. ¿Ya? Entonces, esto no está aplicado directamente, está aplicado acá. ¿Ya? Entonces, estas son las bobinas. Los que están acá son las bobinas. O sea, y acuérdense que habíamos visto que esto es que la corriente viene saliendo desde el inducido. El inducido está hacia atrás de la transparencia, ¿ya? Y esto es lo que yo veo en la parte de adelante. Y aquí veo que la corriente viene saliendo, ¿ya? Y por este otro lado la corriente va entrando al estator, ¿de acuerdo? Entonces, si la corriente va hacia afuera y aquí la corriente va hacia adentro, yo tengo que ver esto mismo y hacer la velocidad. La velocidad del motor va aquí, va al ómega, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad va en este sentido. La velocidad tangencial aquí va en este sentido. Entonces, hacer el V, cruz el campo, ¿cierto? Em, Aquí va, está dibujado, va en este sentido, acá, ¿ya? Entonces hago V cruz V, entonces pongo el índice sobre la velocidad y el dedo medio sobre el campo magnético, ¿ya? Y el vector da hacia abajo, ¿se fijan? Si ustedes lo logran hacer, el, la velocidad es perpendicular aquí, ¿cierto? Va hacia el costado. La velocidad va hacia el costado. Ustedes se paran aquí, a ver, déjenme ver dónde está la... Está aquí. Entonces la velocidad aquí del rotor va hacia el costado, va hacia el costado. Tiene esa, es la velocidad tangencial, es omega por R y va hacia esa dirección. ¿Ya? Entonces te hacen B cruz B, eso va, en este caso, si el B va hacia allá, como está dicho, ¿cierto? Em, Supongamos que es el B, ¿ya? Que es el estator que dice ahí, B estator. Entonces, si el campo va hacia allá y ustedes hacen B cruz B, eso sale, el vector de la velocidad cruz el campo sale de la transparencia hacia afuera, ¿ya? Y ese lo tienen que hacer el producto cruz con con la espira que está aquí. Y en este caso, aquí pareciera que no pasa nada porque no habría producto cruz, porque estarían en la misma línea. Déjenme ver este campo si está bien, a ver, está bien dibujado, a lo mejor está mal dibujado. Ah, ya. B cruz B. Ay, señor. Déjenme ver algo, si está bien acá. O sea, la barra esa acá. El rotor.
No sé qué pasó, ¿eh? Veamos un poquito para ver. Dice, la figura muestra el rotor de inducción con un rotor de jaula de ardilla. Se aplicó un conjunto trifásico de voltaje y estator, fluyen en la corriente. Estas corrientes producen un campo magnético V sub S que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj de campo, ¿ya? Que gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, gira hacia atrás, ¿ya? Y la velocidad de rotación del campo magnético está dada por, esto lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Campo magnético giratorio V sub S pasa sobre las barras del rotor, ¿ok? E induce un voltaje en ellas. Ah, ya, sobre las barras del rotor. Ya estamos viendo el voltaje inducido en el rotor. El voltaje inducido en ciertas barras del rotor está dado por la ecuación. Ya, estamos en el rotor. Ya yo estaba mirando el estator, por eso no me da. Vamos a mirar el rotor ahora. ¿Ya? El rotor. Entonces, este campo que está aquí pasa sobre el rotor que está aquí adentro. ¿Ya? Entonces, la, eh, la em, claro. Entonces, el rotor está metido aquí, está metido entre medio del estator, ¿ok? Está metido en el medio del estator. Entonces, las espiras del rotor van en el mismo sentido que estas espiras que están acá, ¿de acuerdo? Son paralelas y están puestas acá en el espacio que está dentro del estator, ¿ya? Entonces, el campo tiene ese sentido, claro. Y déjenme ver una cosa, ¿eh? Déjenme ver una sola cosa. Que este es el libro, este es el Chapman allá. Déjenme ver una sola cosa. Claro. En la fórmula. El voltaje es V cruz V punto L. ¿Ya? ¿Se fijan en ese detalle? Y en la transparencia dice V cruz V cruz L. Es una diferencia importante porque punto significa que va en el mismo sentido y cruz significa que tiene que ir en 90 grados. Por eso no me da, porque la fórmula está mala. ¿Ya? Ojo, ojo con la fórmula de acá. Entonces, esta fórmula hay que corregirla para que la arreglen al tiro y para que les dé también, porque si no, no les va a dar la... Aquí hay un detalle. Este que está aquí como producto cruz, déjame ver dónde lo encuentro. Acá. Entonces, tenemos acá que este es producto punto. ¿Ya? Es producto punto. ¿Ya? Producto punto. Entonces, V cruz V punto L, que el L es la longitud del conductor. Entonces ahí sí tiene sentido, ¿ya? V cruz V punto L. Entonces, voy a anotar aquí. Ten cuidado, la fórmula, está mala esa fórmula, ¿ya? Entonces ahora volvemos acá. Entonces, V cruz V, ¿qué sentido tiene el V cruz V? Si ustedes hacen la velocidad, el dedo índice ponen la velocidad y en el dedo medio ponen la densidad de campo, ¿ya? Esto les da hacia adentro, de la página, ¿ya? El producto V cruz V, le da hacia el interior. ¿De acuerdo? Y como va hacia el interior, va en la dirección de las espiras del rotor, porque las espiras del rotor también van en la misma dirección que las espiras del estator.
el rotor está enrollado. Quieren dibujar un rotor. Vamos a dejar un poquito de lado, pero el rotor tiene esta forma. Aquí está el eje del rotor, ¿ya? Que gira. Este rotor se mete aquí en este espacio y las espiras van en esta dirección. ¿Ya? Aquí tiene un escalado donde pasan las espiras. Entonces van en la dirección del B cruz B. ¿Ya? Por lo tanto, el L, que es la espira del rotor, va en esta dirección. ¿Ya? Van en esta dirección. Y después se devuelven, qué sé yo, por otra, por el otro lado. ¿Ya? Pero van en la dirección del V cruz V. Entonces, cuando hacemos V cruz V, obtenemos que el producto de eso va hacia adentro ya, hacia adentro se dibuja así, va hacia adentro de la página. ¿Ya? Y eso hacemos el producto punto con el largo, que es la dirección que tiene esta espira que lleva la corriente, que en este caso va hacia adentro. ¿Ya? Como este va hacia adentro, tiene la misma dirección, porque aquí tiene el producto punto. ¿De acuerdo? Entonces el voltaje en un lado del rotor se induce en un sentido, ¿ya? Y después cuando pasan por el otro lado se inducen en el otro sentido, pero de tal manera que los voltajes se suman. Si ustedes lo hacen con cuidado, un voltaje, ¿cierto? Pues la corriente va en un sentido, pues se devuelve en el otro sentido, pero cuando hacen el LBK se van a sumar. Entonces este es el voltaje del inducido. Inducido es el rotor, ¿ya? El voltaje en el rotor. Ahí está arreglado la pifia de la punta. Ya, ¿ok? Entonces el producto punto L. ¿Dónde? Bueno, aquí está. B es la velocidad de la barra o del rotor, ¿cierto? B es la densidad del flujo magnético y L es la longitud del conductor en la dirección de la corriente. De aquí está lo que vimos de la velocidad sincrónica, que se llama el N. En el estator de un motor de 4 polos o 8 polos conectado a una red de 50 Hz. Entonces está la fórmula. Se supone que sacamos esta fórmula, la clase pasada, y el P era el número de pares de polos, ¿cierto? Y la frecuencia es la frecuencia del campo del estator. ¿Ya? El estator no se mueve, pero el campo magnético sí gira a cierta velocidad. Entonces, cuando ponemos los 50 Hz acá nos da 1500 revoluciones por minuto. Ustedes saben que en la práctica es un poco menos porque hay lo que se llama un deslizamiento, que ya va a aparecer de nuevo. El N sincrónico, entonces, cuando tenemos eh, 4 polos, aquí está, son los polos. ¿Ya? Ojo, aquí, en esta, estos son el número de pares de polos, ¿ya? Número de pares de polos. Entonces, cuando tenemos aquí, hay un error de nuevo, ¿ya? Voy a decir a mi colega para que arregle sus transparencias. Esta me la prestó un colega de la Facultad Tecnológica. Entonces tenemos que, si tiene 4 polos, ¿ya? El P son dos pares de polos. Cuando tenemos 8 polos, el P son 4, ¿ya? Porque son 4 pares o 2 pares de polos. Ahí se fijan, aquí cuando hicimos la fórmula acá arriba, el P era el número de pares de polos, ¿ya? Y decíamos que en 2 polos había 3000 RPM, y en 4 polos había 1500 RPM, ¿ya? ¿Se fijan? 4 polos. Porque está dividido por 2 pares. 3000 dividido por 2 son 1500. Ya, o sea, 4 polos ya es 1500. Y acá eh, dice 4 polos y 8 polos. ¿Ya? Entonces, con 4 polos, esto es dividido por 2. ¿Ya? Entonces, el error está acá. Dice 4 polos. ¿Ya? Entonces, tiene que dividir por 2. 2 pares de polos. ¿Ya? Y acá son 8, son 4 pares de polos. Ya, y ahí está, ahí le va el correcto resultado, está bien, ¿eh?
Porque si en 3000 dividido en 2 les da 1500, 3000 dividido en 4 les da 750. El problema es aquí en el denominador que se escribió mal. ¿Ya? Ok, entonces ahí divididos por 2, divididos por 4, dos pares de polos son 4 polos. 4 pares de polos son 8 polos. ¿De acuerdo? Y ahí se saca la velocidad de giro de sincrónica del motor. ¿Cuál es la velocidad sincrónica de un motor de 4 polos si se conecta a una red eléctrica en la cual la frecuencia es de 43 Hz? Bueno, simplemente tienen que reemplazar arriba, en vez de poner 50 Hz, aquí ponen 43, ¿ya? Y son 4 polos, entonces aquí tienen que dividir por 2, ¿ya? Está pifiado este apunte, pero qué bueno que ahí lo pueden ver. Cuando está pifiado es bueno porque uno mira las cosas con espíritu crítico, ¿ya? Así que son dos pares de polos. Ahí debiera dar eso. Son, debiera dar eso. Y ahí parece que está. em, a ver, no estoy yo mal. A ver, déjeme calcular esto de acá. Si no estoy yo mal, es porque la fórmula la hicieron. Normalmente se hace con el número de pares de polos, pero salvo que yo esté equivocado. Si alguien tiene calculadora para que me ayude, ¿eh? Son 120 por 43. Ah, claro, hay un error ahí. ¿Por qué hay un error? Si acá no lo hay, a ver, permiso, voy a darme una vuelta para atrás aquí. ¿Qué es lo que pasó acá? Hay que arreglar eso. Aquí el número de. Ah, ya, no es el número de pares, está hecho con el número de polos, ¿no? A ver, hagámosla 120 por 50 dividido por. Ah, claro. Ya, va a tener que revisar, corregir todo porque el P no es el número de pares de polos, es el número de polos. ¿Ya? Yo me equivoqué porque las fórmulas que a mí me pasaban era con pares de polos. ¿Ya? Entonces, ojo, revisar aquí, el P está bien, está correcto en la transparencia como está puesto. Ya, yo estaba equivocado. Es el número de polos. ¿Ya? Entonces, cuando normalmente nosotros tenemos un motor, parte con dos polos, ya no hay con un polo. Siempre partimos con dos polos. Ustedes prueban aquí con el número 2, les da los 3000 revoluciones por minuto. ¿Ya? Entonces, cuando colocan un 2 les da 3000 revoluciones. ¿De acuerdo? Entonces, está correcto con el número de polos. Entonces, aquí me retracto. Aquí me retracto. Como dice el dicho, el que se arrepiente se salva. Bueno, aquí me retracto. Ya no es el número de pares de polos, es el número de polos. ¿Ya? Entonces ahí nos va a cuadrar porque ahí dice con cuatro polos y la fórmula está hecha directamente con polos, no está hecha con pares, sino que está con polos. Entonces aquí podemos reemplazar directamente lo que dice el enunciado. Ya no hay que corregir la transparencia, está bien. Entonces si ustedes multiplican acá, en el caso de un motor de cuatro polos, motores de cuatro polos tienen 120 por la frecuencia, que son 50 Hz, supongamos, ya, dividido por el número de polos directamente, y aquí son 4. Y ahí son 1500. 500 revoluciones por minuto. Ahí está correcto, ¿ya? Y coincide con este. Está bien. Si lo dividimos por 8 es la mitad, son 750. Ya, perdón, ahí está correcto. Ya. Me dan cuenta que no dije nada. Ya, sí. Entonces, si ponemos 43 Hz, ahora sí. Entonces, simplemente es multiplicar, ¿cierto? El 120 por 43 y dividir por el número de polos. Si la máquina tiene 4 polos, entonces dividen por el número de polos y ahí da
Ahí debe dar correcto, ¿cierto? Vamos a calcularlo por si acaso. 120 por 43 dividido por 4. Claro, ahí da correcto. Ya, entonces, ojo con eso, que yo estaba aplicando mal la fórmula. A mí me lo pasaban de otra manera, pero aquí está con polos directamente, ¿ya? Así que dividan por el número de polos. Una máquina parte con dos polos. Ya. Lo que produce el voltaje inducido en la barra del rotor es el movimiento relativo del rotor en comparación con el campo magnético del estator, ¿cierto? Porque tiene una velocidad en un sentido como vimos recién. La velocidad de las barras superiores del rotor en relación con el campo magnético hacia la derecha, por lo que el voltaje inducido en las barras superiores va hacia afuera de la página, ¿cierto? Mientras que el voltaje inducido en las barras inferiores va hacia adentro de la página. ¿Ya? Esto tiene como resultado la generación de un flujo de corriente hacia afuera de las barras superiores y hacia adentro de las barras inferiores, bueno, hemos visto. Sin embargo, puesto que el ensamblado del rotor es inductivo, la corriente peak del rotor está detrás del voltaje peak del rotor. Sí, hay un desfase porque es una inductancia del rotor. Ya, el flujo de corriente en el rotor produce un campo magnético en el rotor, V sub R, por último, puesto que el par inducido en la máquina está dado por. Ya, el torque está dado por esto que está aquí, ya que nuevamente no es muy claro, entonces vamos a ir a ver el libro. Y en el libro, aquí están los voltajes, lo pueden revisar, ¿ah? Pueden revisar todo. Y acá hay una fórmula para el torque, que es R cruz F, que es mucho más claro de verlo así. Aquí tenemos la fuerza es la corriente por el largo, la corriente por el largo cruz, la densidad de campo, ¿ya? Esa es la fuerza que se da. Y el torque es simplemente el radio del rotor multiplicado por la fuerza por el seno del ángulo entre ellos, ¿ya? Si el ángulo es 90 grados, entonces el torque es R cruz F, ¿no? R por F, cuando hay perpendicularidad, ¿cierto? Cuando no hay perpendicularidad, entonces hay que ver el ángulo que hay. Entonces, acá está la fuerza y no están en 90 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el motor de nuevo. Y acá tenemos que dice que el torque es esto. Si vamos a ver el dibujo, tenemos que el L cruz B em, va hacia la dirección eh, de la velocidad. Va hacia acá. El L, el L cruz B del rotor. L va hacia abajo, cruz B, claro, va hacia el costado, va hacia la orilla. Y eso se hace punto con la corriente. Es difícil como mirar las variables, ¿ah? Pero una vez que uno ya se enchufa, se hace más fácil. ¿Ya? Claro, el L cruz B va en la dirección de la velocidad y se multiplica por la corriente. Por lo tanto, la fuerza va en la dirección que tiene la velocidad aquí. ¿Por qué? Porque el L va hacia adentro, ¿cierto? Y el B va en esta dirección que está dibujado aquí, en esta dirección que va aquí. Entonces, si ustedes lo toman en la dirección que está aquí, el B sub S
Ya se hace el producto cruz con el L, que va hacia adentro, supongamos que va hacia adentro el L. Aquí, bueno, aquí está dibujado hacia afuera, iría hacia el otro lado, ¿ya? Pero para dibujarlo en el mismo sentido que dibujamos cuando calculamos la velocidad, iría hacia acá, ya en el sentido de la velocidad. Sería el L cruz B. Y eso lo multiplican por la corriente. Y eso les va a dar la fuerza. Entonces la fuerza tiene la dirección de la velocidad. Y el torque entonces tiene esa misma dirección. eh, o sea, no tiene la misma dirección el torque, pero empuja en la dirección de la velocidad, porque el torque es R cruz F. ¿Ya? Entonces el radio, hasta llegar ahí, cruz la fuerza que se produce en la dirección de la velocidad. ¿Ya? Es, si me revisar algo, claro, la guía del voltaje inducido. Yo pongo las tiras, claro, el campo, si va hacia adentro, el campo va hacia acá. Bueno, ahí lo revisan, pero está bien ahí. Esa es la idea. Ya. Entonces, mejor que esta es usar, para entenderlo, ¿ya? Es mejor usar esta ecuación que dice que la fuerza, es que la fuerza es I por L cruz B, ¿ya? Entonces les va a decir en qué dirección va la fuerza. Y cuando tienen la fuerza, ahí sacan el torque mejor haciendo el R cruz el F, ¿ya? Y esto es R por F, que es el F anterior, ¿cierto? Por el seno del ángulo entre ellas, seno de teta, ¿ya? Y ahí obtienen la dirección, la dirección del torque está dado por el producto cruz, ¿ya? Pero ahí tienen el módulo del torque. Ahí, en estricto rigor matemático, quieren poner la dirección del torque por un I sub K, o sea, por una dirección K, o por un K vector. ¿Ya? Pero aquí hay tanto rigor. El par resultante va en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Ya? Como lo vimos, ¿cierto? Debido a que el par inducido en el motor va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Sin embargo, hay un límite superior finito para la velocidad del motor. Si el rotor del motor de inducción gira a la velocidad sincrónica, entonces la barra del rotor, ¿cierto? Estarán estacionarias en relación con el campo magnético y no habrá ningún voltaje inducido. Bueno, si el voltaje inducido fuera igual a cero, entonces no habría corriente en el rotor. Eso es obvio, ¿cierto? Y no habría campo magnético en él. Sin campo magnético en el rotor, el par inducido sería cero y el rotor reduciría su velocidad como resultado de las pérdidas por fricción. Por lo tanto, un motor de inducción puede acelerar hasta llegar cerca de la velocidad sincrónica, pero nunca puede llegar exactamente a ella. No, si llega a ella, digamos, se empieza a detener, empieza a bajar la velocidad. Entonces, al final hay una compensación que llega dependiendo de la fricción del roce que tiene, al punto máximo de velocidad que puede llegar. Nótese que durante la operación normal, los campos magnéticos en el rotor y en el estator giran juntos a velocidad sincrónica en sincrónica, mientras que el rotor gira
a una velocidad menor. El concepto de deslizamiento. El voltaje inducido en la barra del rotor de un motor de inducción depende de la velocidad del rotor en relación con los campos magnéticos. Puesto que la conducta de un motor de inducción depende del voltaje y corriente del rotor, es más lógico hablar de la velocidad relativa. Hay dos términos que se usan regularmente para definir el movimiento relativo del rotor y los campos magnéticos. Uno es la velocidad de deslizamiento, que se define como la diferencia entre la velocidad sincrónica y la velocidad del rotor. Entonces aquí tenemos el deslizamiento. Es la diferencia entre la velocidad sincrónica del campo menos la velocidad mecánica del rotor. ¿Ya? Es el deslizamiento. Otro término que se utiliza para describir el movimiento relativo es el del deslizamiento. Es el de deslizamiento, que es igual a la velocidad relativa expresada como una fracción de la unidad o un porcentaje. ¿Ya? Esto quiere decir que el deslizamiento se define como, ¿ya? Entonces, en vez de definir la diferencia, la hacen relativa a la velocidad sincrónica en porcentaje. ¿Ya? Entonces, es el deslizamiento cuando se expresa en porcentaje. Esta ecuación también se puede escribir en términos de la velocidad angular omega en radianes por segundo de la siguiente manera. Entonces se coloca la omega sincrónica menos la omega mecánica del rotor dividido por la omega sincrónica y queda en porcentaje también. Despejando las fórmulas anteriores para la velocidad mecánica del eje del rotor en términos de la velocidad sincrónica, se obtiene que el n, ¿cierto?, en términos de n es 1 menos s por el n sincrónico. Y el omega m es 1 menos s por el omega sincrónico. ¿Ok? Se requiere determinar la velocidad del rotor de un motor eléctrico de 8 polos conectado a una red eléctrica de 50 Hz. Cuando tiene un deslizamiento indicado en la placa de un 5%. Entonces, obteniendo los datos, tenemos que el deslizamiento sincrónico es 120 por 50 dividido por 8. Ya no se nos va a olvidar más, ya hay que ir por el número de polos, ¿cierto? Y eso da 750 revoluciones por minuto. El n del rotor, el n mecánico del rotor, ¿cierto?, la velocidad con que va a girar, va a ser 1 menos s por el n sincrónico. Como tenemos que el s es 5%, aquí tenemos 1 menos 0,05. Por los 750 son 712,5 revoluciones por minuto. Entonces, usando el concepto de deslizamiento, podemos calcular el rotor a qué velocidad va a girar, ¿ya? Y obviamente va a girar un poco menos que la velocidad del campo magnético del estator. Frecuencia eléctrica del rotor. Bueno, un motor de inducción funciona por medio de la inducción de voltajes y corrientes del rotor de la máquina. Y por esta razón a veces se le llama transformador rotatorio. Al igual que un transformador, el primario estator induce el voltaje y el secundario del rotor. Pero a diferencia de un transformador, la frecuencia secundaria no es necesariamente igual a la frecuencia primaria, ¿ya? ¿Ok? Un transformador secundario y primario tienen la misma frecuencia. Aquí no. Si el rotor de un motor se bloquea y no se puede mover, entonces tendrá la misma frecuencia que el estator. Por otro lado, si el rotor gira a velocidad síncrona, la velocidad en el rotor será cero. Claro, estamos hablando de los campos inducidos, ¿ya? ¿Cuál será la frecuencia del rotor dada una tasa arbitraria de rotación del rotor? Entonces aquí tienen el caso de que está detenido el rotor con m igual a 0. La frecuencia del rotor es igual a la frecuencia del estator y el deslizamiento S igual a 1. Ya ustedes reemplazan en la fórmula, les va a dar esto. En el n
m igual a m, la frecuencia del rotor es 0 Hz y el deslizamiento es igual a 0. Cuando el nm igual al sincrónico, ¿ya? Para cualquier velocidad entre ellas, la frecuencia del rotor es directamente proporcional a la diferencia entre la velocidad del campo magnético en el sincrónico y la velocidad del rotor nm, puesto que el deslizamiento del rotor se define como, eh, bueno, aquí está la frecuencia, ¿ya? El rotor en relación a la del estator. Otra forma de obtener la frecuencia del rotor es con el número de polos, ¿ya? En relación al número de polos. Bueno, aquí hay un ejemplo. Dice, ¿cuál será la frecuencia que se produce en el rotor de un motor eléctrico de 6 polos que está conectado a una red eléctrica de 50 Hz y tiene un deslizamiento del 7%? Entonces, bueno, usándolo acá en la frecuencia del rotor, multiplican el S, ¿ya? Y les da 3,5 Hz. Como también se pueden obtener la frecuencia del rotor, ¿ya? Que es la frecuencia sincrónica dividida por los 6 polos, ¿cierto? Con 6 polos les da 1000 revoluciones por minuto. Aquí les da el n mecánico, ¿cierto? 1 menos s sería 930, el rotor estaría girando mecánicamente a esa velocidad y esta sería la frecuencia del rotor en relación al número de polos, ¿cierto? Dividen los números de polos por 120, como está aquí abajo, y multiplican por la diferencia entre la velocidad sincrónica, ¿cierto? Y la velocidad mecánica del rotor. Me les da lo mismo, 3,5 Hz. Dice para el par motor, ¿qué es el par? Bueno, el par es el torque ya, fuerza de torsión aplicada a un objeto. El concepto es que se aplica a un cilindro que rota libremente alrededor de su eje. Si se aplica una fuerza al cilindro de manera que la línea de acción pase por el eje del mismo, el par del rotor de la carga está determinado por... Ya, aquí hay otra fórmula para calcular el torque de carga, ¿ya? En relación a la potencia dividido por el ómega. La potencia salida dividido por la frecuencia, ¿ya? La frecuencia a la que gira mecánicamente el rotor. Ejemplo, determinar cuál es el par del motor en el eje de un motor eléctrico de 15 HP de 4 polos que está conectado a una red eléctrica trifásica de 380 volts 50 Hz que tiene un deslizamiento de 5%. Entonces el N sincrónico acá usan la fórmula, acá colocan los 4 polos que hice acá y les da 1500 revoluciones por minuto. El N, la velocidad mecánica, es 1 menos el deslizamiento por el N sincrónico, ¿cierto? Ahí la calculan, 1 menos 0,05, unos 1500, 1425 revoluciones por minuto. El torque de carga es la potencia de salida dividido por el ómega mecánico, el ómega m, ¿cierto? La potencia está dada en HP. Entonces aquí hay que saber a cuánto corresponde un HP. Un HP corresponde a 746 watts. Entonces se lleva de HP a watt para poder tener unidades coherentes, ¿ya? Entonces se tiene que multiplicar por 746 watts que tiene cada HP. Entonces ahí se van los HP y quedan watts, ¿cierto? Y se divide por el ómega. Esta es la velocidad que son, ¿cómo calculo el ómega? El ómega son la velocidad que tiene aquí el n multiplicado por 2pi. Entonces, este es el n multiplicado por 2pi. Y queda en radianes, ¿ya? Y esto está por segundo. eh, Está por minuto, no está por minuto, ¿ya? Está por minuto. Entonces, para calcular el torque lo necesito en segundo. ¿Ok? O en minuto, a ver, déjenme ubicarme. Esto está en minuto, esto está en radianes, ¿ya? Entonces se quedarían
Estos son radianes por revolución. Entonces aquí se van las revoluciones y me quedan radianes. Y aquí me quedaría en radianes por minuto. Y para pasarlo a segundo, tengo que multiplicar por un minuto dividido por 60 segundos. Claro, y aquí me queda en revoluciones por segundo. ¿De acuerdo? Cuidado con las unidades. MKS, ¿cierto? MKS. Así que por eso un segundo. Y aquí me da entonces Newton metro. No me sirve en revoluciones ni en minutos. Me sirve en radianes por segundo. Y ahí estamos con el torque de carga entonces. ¿Cómo puedo saber cuántos HP necesito para ejercer una fuerza en el rotor de 100 newton metros? Para mover una polea de una correa transportadora en la cual se tienen motores eléctricos trifásicos de 4 polos. ¿Ya? Entonces los HP son el omega m dividido por la potencia en watt, multiplicado por el newton metro, dice. ¿Ya? Esto, newton metro es el torque, ¿ya? Este es el torque. Entonces son la omega m multiplicado por el torque dividido por la potencia en watt. Y ahí me dan HP. ¿Por qué? Porque el omega n multiplicado por el torque me da la potencia en watt. Entonces el dividir por 746 la paso a HP. ¿De acuerdo? Entonces la potencia en HP es el omega m por el torque dividido por 746. ¿Ya? Entonces acá tengo el omega m es el nm multiplicado por los 2 pi, por lo mismo, por un minuto partido por 60 segundos. Así lo llevo a segundos. ¿Ya? A segundos. Y esto se multiplica por el torque y se divide por 746. Aquí está de nuevo y aquí el torque que yo necesitaba eran 100 newton metros, que es el que está acá. 100 newton metros. Entonces multiplico por los 100, que es el torque, y dividido por los 746. Y ahí me da 20 HP. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con la fórmula aquí, que este newton metro que hay acá es el torque. Y ahí estamos. Ya, esas serían las transparencias. Entonces, eh, aquí yo no voy a entrar en detalle porque no es un curso de campo electromagnético. Voy a entrar en detalle en lo que pasa en el rotor con los campos del estator, el campo del rotor, para que tengan una idea de que existen campos magnéticos en el rotor que hacen girar este rotor. Pero vamos a ir a las fórmulas prácticas, ¿ya? En el caso de tener yo que preguntar aquí, más probable que les pregunte sobre estos ejercicios que han sido desarrollados acá, ¿ya? Estos ejercicios de acá, estos ejemplos, ¿ok? Eh, las cosas que revisamos del deslizamiento, ¿ya? Del N, cómo se calculaba el N, cómo se calculaba el N de acuerdo al número de esta que arreglamos, del número de pares de polo, ¿ya? ¿De acuerdo? Aquí del campo magnético, el producto cruz, difícil, ¿ya? No creo que les pregunte eso. Pero sí las frecuencias a que giran los motores de acuerdo al número de polo, y podríamos preguntar algo. De la potencia, aquí también, el que vimos acá al principio, que tenía, ¿cierto?, cómo calcular la corriente, la potencia, etcétera. Eso también puede entrar. ¿Ya? Eso sería más o menos la materia para la prueba. Entonces, acá nosotros tenemos que evaluar qué capítulos. A ver, aquí recordar. Veamos qué capítulo. Esto es. Ya no he hecho la asistencia. Vamos a colocar la asistencia al tiro. Se me olvida después. Vamos a poner la asistencia. Ok, entonces tenemos que estamos a 15 desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 horas.
¿sí? Entonces, ahí está. Ya tenemos entonces creada la clase de hoy día. ¿Ya? Entonces puedes marcar asistencia. Ok, y vamos a ver acá. em, y vamos a ver acá la materia. Entonces, fundamentos básicos, principios básicos, Kirchhoff, impedancia, voltaje, eso ya lo vimos, ¿cierto? Tenemos que ver entonces para esta prueba, entran algo de circuitos trifásicos, no mucho, pero lo que vimos, algo de cálculo, ¿cierto?, de trifásico. ¿Ya? Circuitos trifásicos. Entra algo de transformadores. ¿Ya? Estos son los circuitos magnéticos que vimos. Entre paréntesis, circuitos magnéticos. Em, y entra lo que vimos de motores. ¿Ya? Aquí, como les dije, son los conceptos generales de motores. Ya, aquí había, denme un segundo, denme, denme un segundo. Voy a parar de presentar un segundo para buscar unas transparencias que, no sé si les pasé ese pedacito, me faltaba solo un pedacito. Profe, Sí, dígame. una consulta. La fecha de la prueba, la que aparece en el Moodle, ¿verdad? Revisemos al tiro, a ver, ¿qué fecha aparece ahí? 22 de noviembre. La próxima semana. 22 de noviembre. Estaríamos encimita. Déjeme revisar si yo las tengo por aquí en una hoja. No nombramos nada en revisar. Ya. Electrónica, 22 de noviembre, sí, señor. Tiene toda la razón. Estamos el 22 de noviembre. Entonces sería la próxima semana. O sea que ¿qué día es el 22? El 22 es lunes. Ya, o sea, tendríamos que hacer ejercicio este miércoles. ¿Cierto? Déjenme ver. No sé por qué no encuentro. mm, Entonces, el miércoles tenemos dos clases, la del miércoles en la mañana y la del miércoles en la tarde, para hacer ejercicio. Qué raro que no encuentre. A ver, espérenme un segundo.
Que no encuentro. Mira, está. ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, ya quería pasarle esto. No sé si se los pasé. Parece que se los pasé. Ya, voy a pasar esto, que es como un ejercicio, pero ya, entonces vamos a proyectar de nuevo. Que le enseña a resolver un tipo de problema. Ya, entonces, vamos a ver los transformadores visto desde este punto de vista, que es con la ley de Faraday más que con como circuito magnético. Y después lo enlazamos con el circuito magnético. Pero fíjense que nosotros decíamos que el voltaje ¿cierto? En el transformador eh, depende del flujo magnético. ¿Sí? Y eso está dado por la ley de Faraday, que dice que la fuerza electromotriz, ¿cierto? Es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo. ¿Ya? Esto lo hace para una vuelta. Ustedes cuando miran el libro de física ven que esto lo hace para una vuelta. ¿Ya? Entonces, el flujo pasa por aquí. No sé si quieren colocarlo entrando. ¿Ya? El flujo que circula por esta espira. Entonces, este sería el flujo por cada vuelta, ¿cierto? Induce un voltaje, flujo por vuelta, y este sería el voltaje por vuelta. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene más de una vuelta, entonces tiene que multiplicar por el número de vueltas, que es lo que aparece acá. Si fijan, el voltaje en el primario es menos el número de vueltas del primario por la derivada del flujo del primario respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces yo puedo aquí despejar el número o la derivada del flujo magnético del primario, ¿cierto? Cuando estoy llevándome el signo menos aquí, y me da que es B sub I dividido por N1. En el secundario hago lo mismo. El voltaje en el secundario es menos el número de vueltas del secundario por la derivada del flujo respecto al tiempo. ¿Cuál flujo? El flujo del secundario. Entonces despejo menos la derivada del flujo del secundario y me da que es el voltaje de salida dividido por N2. Bueno, el flujo del primario en un transformador, ustedes tienen que el transformador, ¿cierto? Es un núcleo de acero laminado o acero galvanizado, una pila de cosas que se usan. Y acá tiene el primario, ¿ya? Y a este otro lado se le saca el secundario, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestro voltaje inducido que le llamamos, o sea, el primario, y nuestro voltaje inducido, el secundario, que se llama V sub 0. ¿Ya? Pero el campo magnético que genera el primario, el flujo, va en ese sentido, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y recorre este, este transformador completo. ¿Ya? Entonces, el mismo flujo que se induce acá, el que se recibe al otro lado y el que se devuelve. ¿Ya? Hay algunas pérdidas, pero supongamos que las pérdidas son mínimas. ¿Ya? Que no hay entrehierro, no hay nada. Igual hay algunas pérdidas, pero en general vamos a suponer que esto es un transformador ideal. ¿De acuerdo? Si es ideal, este menos de phi sub i
ADT, o sea, menos la derivada del flujo respecto al tiempo, tiene que ser igual a menos la derivada del flujo de salida respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque el flujo I es igual al flujo cero, el mismo flujo que circula por el transformador. Y ahí sacamos la relación de voltaje, ¿cierto? V sub I sobre N1 igual a V sub 0 sobre N2, que ya la teníamos ya por otro lado, pero esa relación. ¿Qué pasa con las potencias? Bueno, la potencia de entrada no es nada menos que el voltaje de entrada por la corriente de entrada. Y eso tiene que ser igual también a la potencia de salida. Si suponemos que la potencia se conserva, que toda la potencia que entra sale, y no hay pérdida de potencia, entonces el voltaje por la corriente a la entrada tiene que ser igual al voltaje por la corriente a la salida. ¿Ya? Entonces tenemos V sub I por I sub I igual V sub 0 por I sub 0. ¿Ya? Si despejamos acá, obtenemos que la corriente de salida, ¿cierto? I sub 0 se puede expresar así como en términos de los n, porque es V sub I sobre V sub 0 por I sub I, pero esta relación V sub I sobre V sub 0 la tenemos en función de n. Entonces podemos escribir N1 sobre N2 por I sub I. Y tenemos una relación entre las corrientes también de entrada y salida y el número de vueltas. ¿Se fijan? Ahí está. Podemos sacar también la impedancia de salida, que es V sub 0 sobre I sub 0, en función de las variables de entrada, V sub I e I sub I. Simplemente reemplazando. Porque si tenemos que la impedancia de entrada es V sub I dividido por E sub I, bueno, reemplazamos V sub I en términos del voltaje de salida. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer porque tenemos esta relación que está acá, que relaciona V sub I con V sub 0. Entonces la colocamos aquí. Y abajo en el denominador tenemos la corriente I sub I, también la podemos escribir en términos de la corriente I sub 0. Y la colocamos ahí. Fíjense que nos da el factor de n, n1 sobre n2 al cuadrado, por la impedancia de salida. O sea, yo puedo reflejar la impedancia de salida del secundario al primario con esta ecuación. Eso significa que si yo uso esta ecuación, me estoy echando el transformador al bolsillo, porque lo estoy reemplazando simplemente por un n1 sobre n2 al cuadrado cuando quiero tomar una impedancia que está conectada aquí y trabajarla como que estuviese en el primario. Entonces el transformador desaparece. Ya simplemente un factor n1 sobre n2 al cuadrado. ¿Ok? Ya, eso es para mirar el transformador, ¿cierto? Según Faraday, y poder reflejar la impedancia del secundario y primario. Y así tenemos esta expresión aquí. Esta expresión es I sub P, es la corriente del primario, y aquí esta I sub P grande, la diferencia está en que esta I sub P es la corriente RMS. ¿Ya? Entonces, esta I sub P está expresada en términos de la corriente máxima. Ya está expresada en términos de la corriente máxima. Por lo tanto, es raíz de 2 veces el valor RMS es el máximo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, en términos de la corriente máxima, este es el máximo. Este es el valor peak. Este es el B peak. ¿De acuerdo? Por el seno omega t. Aquí tengo el flujo de campo magnético. El flujo de campo magnético tiene un flujo máximo. Entonces, este phi, que está expresado aquí con phi sub m, es el flujo, ¿ya? Pero máximo, el flujo máximo. ¿Se fijan que es el que acompaña al seno? ¿Ya? Y este que está aquí es el que varía con el tiempo. El phi minúscula que está aquí es el que varía con el tiempo. ¿Ya? Entonces, en el primario, yo tengo que el voltaje que se va a dar en el primario es el número de vueltas del primario multiplicado por la derivada del flujo del primario con respecto al tiempo. ¿Ya? Y como el flujo del primario, estoy anotando aquí, el flujo del primario es igual
al flujo del secundario. Por lo tanto, ya esto lo llamamos phi sub m, ¿sí? Así que tenemos que NP de phi sub m a dt. Y entonces en primario tenemos esta relación. Fíjense que tenemos que la derivada del phi sub m, acá es el phi, la amplitud del phi sub m, que es la phi mayúscula, ¿de acuerdo? Por la derivada del seno, ¿cierto? Que es un coseno, por el omega. Entonces, este omega que aparece aquí es el omega que acompaña al argumento, ¿ya? Pero el coseno también es una función oscilante. Entonces, cuando yo calcule el valor RMS de un seno o de un coseno, da lo mismo. Da dividido por raíz de 2. ¿Ya? Entonces, tenemos los valores máximos, que es m máximo dividido por raíz de 2, por el NP que estaba multiplicando aquí adelante y por el omega que sale de la derivada. ¿Ya? Pero ese es el voltaje primario. Entonces lo pueden expresar el omega en términos de la frecuencia como 2πf. Entonces tenemos una relación para el voltaje primario en términos de la frecuencia, el número de vueltas del primario y el flujo máximo, ¿ya? El flujo máximo. Entonces, recapitulando, este phi sub m, perdón, este phi sub m es el flujo máximo, ¿ya? Flujo máximo. Lo estoy escribiendo de nuevo, pero es para que les quede más que claro. ¿Por qué? Porque es la amplitud máxima, ¿ya? O sea, en una señal sinusoidal es el máximo flujo que le puedo colocar. Amplitud máxima. El NP es el número de vuelta del primario y el F es la frecuencia, ¿de acuerdo? Y este raíz de 2 sale de sacar el valor RMS, porque el sub P es el, sub P es el voltaje RMS, ¿de acuerdo? Ya, entonces tengo que si yo hago un coeficiente, digo que sub P es igual a 2 por pi partido por raíz de 2, ¿ya? Por F por NP por phi máximo, ya phi campo magnético, pero me olvidé el phi va para arriba, porque es mayúscula, ya phi máximo, phi mayúscula. Entonces me queda que este coeficiente que está aquí es 4.44, este que está aquí. Ya son 2 pi, son 6.28, dividido por 1,41, me da este 4.44 que está acá. Y entonces yo sé que el voltaje del primario está dado por esta ecuación. 4.44 por F por NP por phi sub m. Ahora, este 4.44 no es empírico como mucha gente cree, sino que sale de teórico. Se fijan que es un valor que sale de la teoría, ¿ya? El secundario se plantea exactamente lo mismo. Si ustedes hacen lo mismo, les queda en términos del número de vueltas del secundario ahora. Pero el voltaje del secundario se puede plantear de la misma forma. Y si ustedes hacen el cociente entre estos dos, ¿qué les queda? El voltaje del primario sobre el voltaje del secundario, se van todas las cosas y les queda que es el número de vuelta del primario sobre el número de vuelta del secundario. Por lo tanto, es consistente con lo que habíamos obtenido, ¿cierto?, en la transparencia anterior de la ley de Faraday. El flujo magnético se calcula con la densidad de campo multiplicada por el área. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. El flujo es la densidad de campo multiplicada por el área. En un transformador, entonces, el núcleo va a permitir una cierta densidad de campo magnético que va a poder pasar por este núcleo. ¿Ya? Es lo máximo. Máxima densidad va a ser el valor peak de la densidad que se va a permitir por un cierto núcleo, que normalmente es alrededor de un Tesla. ¿Ya? Un Tesla son 10.000 Gauss y es lo que más o menos tiene un transformador común, lo que permiten las delgas, las láminas de un transformador común. Y aquí, que sé que tenemos un transformador. Acá
Entonces tenemos nuestro transformador. Esto nada que ver, esta cuestión nada que ver ahí. Tenemos este transformador que tiene, fija, su primario y su secundario. Entonces dice determine la corriente I sub 2 a través del secundario del transformador, de la figura 716, si el flujo resultante en el sentido de las manecillas del reloj es 5 o 1,5 por 10 a la menos 5 Hz. El flujo que circula por este núcleo acá, que da la vuelta en este sentido, este flujo es 1,5 por 10 a la menos 2, perdón, a la 10 a la menos 5 y a la menos 5 Weber. Entonces, nos dan el área del transformador, que es el área transversal al flujo, ¿ya? Y nos dan el largo de todo el transformador, de A, B, C, D, E, completo, ¿ya? Y ese largo es 0,16 metros, un transformador chiquitito. Solución. Este es el primer ejemplo con dos fuerzas magnetizantes a considerar. En las analogías que aparecen en la figura 717, observe que el flujo resultante en cada analogía es opuesto al otro. Ya tenemos, fijan, acá esta fuerza magnetomotriz que va en este sentido, hacia arriba, ¿ya? Y dice, bueno, esta otra va en el otro sentido, se opone, ¿de acuerdo? Se opone. Entonces, por eso que aquí el análogo, el circuito análogo es con fuentes de tensión que van en sentidos opuestos, ¿ya? Entonces, aquí están los datos, aquí está el flujo, aquí está el área, ¿ya? Aquí está el largo. Entonces la densidad de flujo del transformador es el V, es el flujo partido por el área. Entonces aquí tienen el flujo y tienen del área, sacan el V, que es 0,1 Tesla. Ya después se van a la tabla, ¿se acuerdan de la tabla? Van a la tabla y sacan el H, ¿ya? Dependiendo del material. Así que esto es acero laminado. Entonces se van a la curva de acero laminado y sacan el H, y el H da 20 amper vuelta partido por metro. Entonces, aplicando la ley de Ampere, tienen que el N por I1, o el N1 por I1, menos el N2 por I2, tiene que ser el H por el L. El H lo tienen de acá, y el L también lo tienen, de 0,16 metros. Entonces, multiplican aquí el H por el L y les da el N1 por el I1 es igual al N2 por el I2. El I2 no lo tienen. Entonces, ahí lo despejan. Todo el resto lo tienen. Entonces, despejan el I2 y les da 3,89 amperes. ¿Se fijan? Así solamente usando las leyes de circuito magnético. Esto es una explicación. Veamos este ejemplo. Este es el último. Quiero ver esos tres ejemplos, porque el último es interesante. Queda 9, 20, 10 minutos. Bueno, aquí dice, determine el valor de I requerido para establecer un flujo magnético de 0,65 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces tenemos que establecer ese en Weber, ¿cierto? 0,65 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces acá tenemos, nuevamente, podemos calcular, nos dan el largo, nos dan el largo de todo esto, hay un entrehierro ya, un gap, un entrehierro. Entonces calculan el B, que es los 5 Tesla, calculan el H, al acero fundido 280, calculan el H del gap, eso lo habíamos visto en nuestra transparencia anterior, no voy a tener mucho en este, ¿ya? Me interesa más el ejemplo que viene, y aquí da 398. Y aquí está el H del núcleo, que está en el gap por el largo del núcleo, y da 796 amperes vuelta. Entonces, aplicando la ley, tienes el N por I, es el H por L más el otro H por el L, ¿ya? Y ahí pueden calcular la corriente que necesitan, son 412 amperes. Ya. Este lo habíamos hecho uno parecido en clase, me parece. Este es el que quiero tenerme, este es el interesante, que es el último. Tienen acá un transformador, ya que tiene las dos bobinas. Entonces, este es parecido al que estábamos viendo recién al principio, porque supongamos que conectamos el primario a la red eléctrica domiciliaria de 220 volt RMS, 50 Hz. El núcleo soporta una densidad de campo de 1 Tesla. ¿Ya? O sea,
este núcleo soporta una densidad máxima de 1 Tesla, que es el phi máximo, el phi mayúscula. Entonces teníamos acá 220 es 4,44 por F por N por el flujo. El flujo es el B por el A. ¿Ya? Aquí está, el B, 1 Tesla por el A. ¿Ya? Entonces pueden despejar el NP de aquí, porque está todo menos el NP. Entonces pueden despejar el número de vuelta del primario de aquí. ¿De acuerdo? Hay que hacer el cociente nomás y sale el NP. Después tienen que el voltaje primario es 4,44 por F por NP por phi sub M, ¿cierto? Y el secundario es lo mismo. Entonces hacen el número E sub P sobre E sub S y aquí obtienen una relación, ¿cierto? Entre el número de vuelta del primario y el número de vuelta del secundario. Ahora, el V es el flujo dividido por el área, ¿cierto? Y el área sale de la raíz de la potencia. ¿Ya? Entonces aquí este factor de área que hay aquí, bueno, tampoco estaba ahí esa área no estaba. Entonces, en el fondo, lo que les quiero mostrar aquí es que tienen que tener cuidado porque el área normalmente se calcula con esta fórmula, con la raíz de la potencia, ¿de acuerdo? Pero esto normalmente funciona en centímetros cuadrados. Entonces tienen que pasarlo a metros cuadrados. Y ahí está el detalle. Si ustedes lo hacen en metros cuadrados, no funciona. Tienen que usar en centímetros cuadrados. Entonces obtienen aquí que el phi es p por a y esto es phi por la raíz de la potencia. ¿Ya? Y aquí, entonces B sale de la capacidad del núcleo. Y la densidad de campo sale de la capacidad del núcleo. Hay núcleos de 1 Tesla, de 1,5 Tesla y 1,7 Tesla. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener cuidado con qué núcleo estamos usando para calcular este B, ¿ya? Que en el fondo eh, eh, es el que nos va a dar el flujo máximo. ¿Ya? Porque multiplicar el B por el área nos va a dar el flujo máximo. Así que cuidado con el núcleo de qué es lo que está compuesto. Y cuidado con el área, porque la raíz de la potencia me da en centímetros cuadrados. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el día miércoles vamos a hacer ejercicios. Ya yo les voy a preparar ejercicios. Tenemos ahí 4 horas. Tenemos 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Espero que no me coloquen ninguna reunión el miércoles en la tarde. Para poder hacerle completa la clase. Ya, entonces, ahí veríamos los ejercicios más estándar para las pruebas. Si bien la prueba no es exactamente igual, pero es la idea, ¿ya? Va a estar alrededor de eso, en torno a eso. Ya, jóvenes, tengo que ir a hacer otra, otra, otra clase. La prueba dijimos, es el 20, no sé, 21, 22. Recién guardé la hoja, ¿no? Un segundo para corroborar. Es el lunes, ¿no? Es el lunes de la próxima semana. ¿Va? El 22, profe. El 22, es lunes, Sí, ¿sí? sí. ¿Sería a las 8 de la mañana o no? Sí, pues horario de clase.
Ya. 22, sí, lunes 22, sí, a las 8 de la mañana, a este mismo horario. Ya la prueba 2 siempre les va mejor, ya siempre les va mejor que en la 1. Los ejercicios son más agarrables, digamos, son más. Pero vamos, el miércoles vamos a ver algunos, ¿ya? Para que ustedes se hagan una idea de cuál es, cómo viene la mano. Bueno, profe, nos vemos el miércoles. Nos vemos, que les vaya bien, cuídense. Chao, Chao, chao. profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao.